Que me acompaña ahí en su Biblia. Inicio esta conferencia en el libro de los Proverbios, en el capítulo 28, en el versículo 5, la parte B de ese texto. Repito, la cita es Proverbios, capítulo 28, verso 5, la parte B. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice así: pero los que recurren al Señor lo entienden todo. Lo repito, pero los que recurren al Señor lo entienden todo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos. Muchísimas gracias por el grande privilegio de estar una vez más delante de ti. Como siempre, Señor, reconocemos nuestra necesidad de tu gracia, de tu ayuda, de tu auxilio, Señor, porque cada hijo de Dios, cada hija de Dios, tú nos formas en Cristo por tu palabra, por el Espíritu. Así es que, por favor, danos gracia. Te lo pedimos en Cristo Jesús, y de antemano, gracias por lo que continuarás haciendo a través de esta enseñanza en nosotros. En Cristo Jesús, amén. Continúo la serie Consejos. El nombre de esta conferencia es ¿qué? Signo de interrogación, no entiendo. Ahora sí me veo muy gramatical, ¿verdad? Pero así es el título. ¿Qué? Signos de interrogación, no entiendo. Escucha esta verdad. El incrédulo, voluntaria o involuntariamente, es imposible que discierna a Dios y su voluntad. Dos textos, no lo voy a leer, simplemente como referencia. Primera de Corintios 14 dice que los que no creen en el Señor, pues no pueden entender lo que viene de Él, porque todo lo que viene de Él, el Espíritu es el que lo dice. O Romanos 8:7, que cuando se deja controlar a alguien por su mentalidad humana, esta persona, este hombre o mujer, está en contra de Dios, se niega a obedecer a Dios. Por lo tanto, imposible que pueda entender a Dios y su voluntad. Pero sigo explicándole aquí o dándole esta introducción. Pero en un genuino creyente en Dios, repito, pero en un genuino creyente en Dios, son varias cosas que no le permiten discernir la voluntad de Dios. Lo repito, en un genuino creyente en Dios, son varias cosas que no le permiten discernir la voluntad de Dios. Una, por su falta de estudio y meditación de las Escrituras. Por su falta de estudio y meditación de las Escrituras. Dos, por su escasa experimentación de la palabra de Dios. Su escasa experimentación de la palabra de Dios. Tres, por una mala interpretación de las Escrituras. Por una mala interpretación de las Escrituras. Cuatro, por ignorar lo que dice la Biblia en relación a una situación o problema que está experimentando. Estas son las razones más generales por qué un hijo de Dios, una hija de Dios, dice: no entiendo, no sé qué pasa, no sé por qué me sucede esto a mí, yo me porto bien, voy a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Ya di las razones, veremos textos bíblicos. Porque hay personas, porque hay varones, mujeres, que cuando están en un problema de esos que estresan al máximo, se desmayan, se desploman, se debilitan. Hablo en el sentido espiritual y obvio emocional y obvio físico, porque no tienen suficientes experiencias con Dios. Y de ahí brota el no sé por qué esto, no sé por qué aquello. O tienen una mala interpretación de lo que dice la Biblia, o ignorando lo que dice la Biblia, ellos tienen sus propios conceptos. Todo ello hace que un hijo, una hija de Dios diga: no entiendo. Pero bueno, para eso es esta conferencia, para que todos a una comprendamos. Obvio, no puedo tocar todos los temas. Nos llevaría mínimo unas 18 horas aquí. ¿O me aguanta 18 horas? Tráigase su termo de café, un montón de tortas y tacos, y nos amanecemos.
Vámonos al Salmo 94. Voy a tratar de ilustrarlo por medio de acontecimientos que a la generalidad de los cristianas no suceden, y si no, usted me va a decir al final. Salmo 94, versículos 1 al 15, leo la versión Reina Valera 60. Repito, Salmo capítulo 94, versículos 1 al versículo 15, me voy a apoyar en la versión Reina Valera 60. Y dice así el versículo 1: Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Verso 2: engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Y después le hacen una pregunta. Aquí están el pueblo de Dios, a través de un salmista, están haciendo esta oración. Dice el 3: ¿hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, Jehová, se gozarán los impíos? Verso 4: ¿hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Y dice en el 5: a tu pueblo, oh Jehová, quebrantan. Así, ahí está el que dice: ay, pobrecito de mí. A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, ¿quiénes? Los inconversos: no verá Jah, que quiere decir Dios o Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Y como dice después el servidor de Dios, ¿cómo le dice Israel en el verso 8? Lo leemos en voz alta: entended, necios, ¿qué? Del pueblo. Diga, ahí me están hablando. Y vosotros fatuos. ¿A quién está diciendo fatuos? Aquí el maestro de la Biblia, pues a los incrédulos. ¿Cuándo seréis sabios? Pero les dice a los dos. Verso 9: el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? ¿Qué dice el versículo 11? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Verso 12: bienaventurado el hombre a quien tú, Jah, oh Jehová, ¿qué? Corriges. Diga, ay, ya me cayó el 20. Sigo leyendo. Y en tu ley lo instruyes. Verso 13: para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío, ¿qué dice? Se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Verso 15, hasta ahí vamos a leer. Sino que el juicio será vuelto, ¿qué? A la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Aquí está Israel, a través de un salmista, o el salmista y el pueblo de Israel, diciendo verdades, pero a la vez no viviendo esas verdades. Espero no confundirlo. Aquí está el pueblo de Israel, a través de un salmista, diciendo verdades, pero no viviendo esas verdades. Y ahí es cuando la iglesia, el pueblo de Dios, no entiende. Dile al que tienes a un lado: tú sí entiendes, ¿verdad? Pero dile pues, aquí Chuy al hombre invisible, dile: tú no entiendes, ¿verdad? Mire, ¿por qué le digo que el pueblo de Israel decía la verdad o hablaba conforme a la verdad? Porque cuando dice en el versículo 1, Jehová, Dios de las venganzas, pregunto, ¿Dios es el de las retribuciones? ¿Dios es el que da el pago a aquel a quien le hace daño a alguien? ¿Es Dios? Entonces estaba diciendo la verdad, ¿sí? Entonces estos judíos conocían a Dios, o más bien conocían la Escritura, no conocían a Dios. Entonces aquí le está diciendo en el versículo 1, en la parte final del verso 1, le están diciendo: muéstrate, o hazte presente, o manifiéstate pues. Y aquí es donde muchos cristianos y cristianas tienen muchos problemas, porque quieren que Dios arregle las cosas a través de una oración, pero no siempre es así. No siempre es así. Muchos todo lo reducen a la oración. No, espérenme. No todo es orar, aunque en todo está la oración. Espero no hacerlo bolas. En todo está la oración, pero no para todo en la oración, porque aquí estaban orando. Y todavía le dicen en el 2: engrandécete, o sea, exáltate, oh juez, el que pronuncia las sentencias a favor o en contra. Repito, conocían la Escritura, sí estaban orando aquí conforme a la verdad, pero no entendían. Me voy más rápido, versículos 3 al 7.
Cuando aquí están orando y le dicen al Señor en el versículo 3, ¿hasta cuándo? O sea, una medida de tiempo. ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años? Etcétera, etcétera. Dice aquí en el versículo 3, los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Las personas moralmente mal, esos son los impíos. O las personas activamente malas, esos son los impíos. Entonces están diciendo, entonces, ¿hasta cuándo pues te vas a levantar y nos vas a defender de estos o de estas? ¿Van a pasar meses? ¿Van a pasar años? ¿Cuántos a nosotros nos hacen cosas malas? Gente inconversa, desde luego. ¿Sí? ¿Sí o no? Mire, a su servidor me mandaron un dinero, aquí están los hermanos que me lo mandaron, hace mes y medio. Y no quiero decirlo aquí para no que explote una bomba atómica a un negocio que está en todo el país. Y hace mes y medio que no me lo entregan. ¿Le ha pasado a usted? ¿O no? Bueno, luego le digo qué empresa es, para que ni se le ocurra enviar dinero ahí. Porque ya prácticamente ese dinero ya se perdió. Y bueno, ni modos. Lo saqué a colación por lo que estoy leyendo aquí. Pero sigo leyendo. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, se gozarán los impíos? Es decir, saltarán de alegría, estarán muy contentos. Vea, cuando no comprendemos, cuando no hemos experimentado la palabra de Dios. Pregunto, ¿un impío se puede gozar, deleitar en su maldad? Sí, porque ignora las consecuencias. ¿Sí me estoy explicando? He ahí que tenemos que experimentar la palabra de Dios, amados. Y entonces vamos discerniendo. ¿Te hace algo malo alguien? Tú no tienes que estar como ellos, yo no tengo que estar como ellos, sino esperar en el Señor. Y además, un poquito más adelante, te voy a decir cuáles son los propósitos o los porqués de cuando tú y yo o cualquier hijo de Dios, hija de Dios, a donde quiera que estén, pasa por este tipo de situaciones nada agradables. Y le siguen diciendo al Señor, ¿hasta cuándo pronunciarán? Es decir, ¿hasta cuándo emitirán palabras? Dirán expresiones, como dice aquí, duras. Duras, ¿qué quiere decir duras? Ásperas, violentas, crueles. Y se vanagloriarán, o se jactarán, o presumirán. Todos los que hacen ¿qué? Iniquidad o maldad o perversidad, etcétera, etcétera. Y le dicen, a tu pueblo, Jehová, es decir, a tu iglesia. Y todavía le dicen, la quebrantan, es decir, la humillan, la entristecen, la destrozan. Y a tu heredad, es decir, a tu iglesia, afligen, es decir, la meten en una situación de tristeza profunda. Y dicen, a la viuda y al extranjero matan o le quitan la vida. A los huérfanos exactamente lo mismo. Y todavía dice el verso 7, y dijeron, no verá Jehová. Es decir, no, Dios no se va a percibir a través de su vista, o Dios no va a observar lo que estos malos, lo que esta gente que nos está haciendo daño, nos está haciendo a nosotros. Y todavía rematan en el versículo 7 y le dicen, ni entenderá, es decir, ni discernirá el Dios de Jacob. Son las conclusiones a las que llegamos, hijos e hijas de Dios, pues que no conocemos a Dios en muchos aspectos, porque no experimentamos la palabra de Dios. Pero los que experimentamos la palabra de Dios, sabemos que tenemos un Dios omnipresente, un Dios omnisciente, un Dios con presciencia. Esto ya se los he enseñado más de una ocasión. Entonces, el hijo o la hija de Dios que tiene estas cualidades de Dios dentro de su corazón, número uno, le teme a Dios. ¿Cuántos estamos conscientes cuando queremos hacer algo malo que Dios nos está viendo? Y cuando estamos conscientes de ello, ¿verdad que nos detenemos? Pero los que no están conscientes, no hombre, como cuchillo en mantequilla, porque no están conscientes que Dios los ve, que Dios está ahí. Repito, aquí estamos viendo creyentes en Dios que conocían las verdades del Señor,
que declaraban las verdades del Señor. Pero en el cristianismo eso no basta. Eso no es suficiente. Y ahí es donde vienen los problemas con hijos e hijas de Dios que a veces hasta se desaniman y dicen, ya me voy de la iglesia porque Dios como que no oye. Ay, Dios mío, eso lo enseñé el miércoles pasado. Ya no lo vuelva a decir, por favor, si algún día lo he hecho. Ya no. Y en fin, le estoy describiendo a grandes rasgos lo que estaba sucediendo con esta gente ahí en los versículos 1 al 7 del capítulo 94 de este salmo, que por su falta de vivencia de la escritura, ellos pues ahora sí que estaban en cero en el conocimiento de Dios, por tanto no discernían lo que les estaba sucediendo a través de estas acciones injustas que les hacían, porque aquí están describiendo acciones injustas que le estaban haciendo. Estaban matando a las viudas, estaban matando a los huérfanos. Pregunto, ¿eso duele? ¿Eso cala? Sí, pero ahorita vamos a ver la razón. Por eso Dios aquí usando al salmista le dice a esta gente, ¿cuál es la primera palabra que aparece en el versículo 8 del Salmo 94? ¿Qué les dice? Entended, y después necios. La palabra entender de un vocablo hebreo quiere decir comprender, darse cuenta, distinguir. Eso quiere decir entender, comprender, darse cuenta, distinguir. Y necios, faltos de inteligencia o que no saben qué hacer. Faltos de inteligencia o que no saben qué hacer. Aquí fue una reprensión del siervo de Dios a esta gente, a estos creyentes. Dicen, oigan, que no disciernen, que no se dan cuenta, faltos de inteligencia. Y después les dice, y a ustedes fatuos, repito, esto era a los incrédulos. Fatuo quiere decir falto de juicio, lleno de presunción o vanidad y engreídos. Eso quiere decir fatuo, falto de juicio, lleno de presunción o vanidad. Pero les dice a ambos, tanto a los del pueblo de Israel como a los inconversos, les dice, ¿cuándo seréis sabios? Aquí la palabra sabios es personas que actúan con prudencia y seriedad o buen juicio. Eso quiere decir sabios, personas que actúan con prudencia, seriedad o buen juicio. La razón, esta parte del Salmo, lo que nos está instruyendo a ti y a mí y a muchísima gente que se la prediquen, cuando se la enseñen, es que un hijo de Dios, una hija de Dios necesita ser entendida. Pero este entendimiento viene desde que tú y yo meditamos en las Escrituras. Después que meditamos, lo que vamos poniendo por obra. Y después que vamos poniendo por obra, cuando vienen estas situaciones como aquí, terribles, porque aquí los ofendían de palabra, lo que da a entender hasta cuándo pronunciarán cosas duras. Aquí con la boca los herían, los lastimaban. Y todavía decían, no hombre, a mí no me hace nada, ¿cuál Dios, hombre? Ni siquiera me ven, etcétera, etcétera. O sea, eso todavía cala más. Yo he escuchado gente que anda bien mal en cualquier parte de este país y dice, Diosito a mí me ama mucho porque me va re bien. Y yo digo, si lo conocieras. ¿Me estoy explicando? Si lo conocieras, no dirías eso. Pero en fin, necesito continuar. Entonces aquí Dios usa a este salmista para decirle a esta gente que se dieran cuenta que les faltaba inteligencia porque no sabían qué hacer, no discernían. Y por eso les dice ahí, pues hasta cuándo van a ser personas que actúan con prudencia o con buen juicio. Y por ello les dice en los versículos 9 al 11 del Salmo 94 lo siguiente: el que hizo el oído no oirá. No está diciendo que Dios tenga oído, porque Dios es espíritu. Solo está diciendo, el que hizo el oído no oirá. Por lo que estaban diciendo aquí de, muéstrate Señor, engrandécete Señor, da el pago a los soberbios. O sea, el salmista le decía, claro que los está oyendo. Porque, oye, el que hizo el oído ni más que no oiga. Claro que oye. O el que formó el ojo no verá, por lo que decían los inconversos, es que no nos ve. Ay, por favor. Pero esta es una enseñanza, esta parte, para la iglesia de Dios.
O les dice en el versículo 10, el que castiga, es decir, desde el que corrige hasta el que azota, eso quiere decir el que castiga, el que corrige hasta el que azota, les dice aquí en este versículo a las naciones, ¿no reprenderá? ¿Qué quiere decir reprenderá? Quiere decir castigar. Eso quiere decir reprenderá aquí en el versículo 10, o no los declarará culpables, lo que se dice también aquí, reprenderá. Todo esto le está enseñando el salmista a estos judíos. Por eso enseguida dice en el versículo 10, al final, no sabrá, se refiere a Dios, el que enseña o instruye al hombre que la ciencia, el que está informado de todo, el que lo sabe todo. Pero sigo enseñando, versículo 11, Jehová conoce, es decir, sabe los pensamientos o las intenciones o planes de ¿quiénes? De los hombres, que son ¿qué? Vanidad. ¿Qué es vanidad? Necedad, algo fugaz o lo que no produce satisfacción. Eso es vanidad. Necedad, algo fugaz o lo que no produce satisfacción. ¿Cuánto nos sucede a nosotros que lo que más deseamos cuando lo tenemos, como si después no lo tuviéramos? ¿A cuánto nos pasa? Ay, quiero ir al restaurante fulano, dicen que cocinan bien rico, ya llegas ahí, pides según el platillo que te dicen que es el plato de lujo, y cuando empiezas a comer dices, ay, yo pensé que era otra cosa. Ya te lo acabaste, eso sí un cuento, no, ¿verdad? Eso que ni qué. ¿Cuánto es? 3,000 pesos. ¿Qué? Apenas le doy 1,000 pesos a la semana a mi mujer para que comamos. Ya te bajaron la lana y por pura vanidad fuiste ahí a tirar tu billete. Pongo un ejemplo así nada más. Pero son muchas cosas. Pero sigo enseñando. Y finalmente llego a donde tenía que llegar. La razón de todo lo que le pasaba al pueblo de Israel aquí está donde, en el versículo 12, porque ahí el salmista le dice, bienaventurado, es decir, dichoso, feliz, el hombre a quien tú, Jaque, corriges. ¿Qué cree que quiere decir aquí corregir? Quiere decir amonestar, quiere decir castigar, eso quiere decir aquí corriges, amonestar, castigar. Dice, y en tu ley, es decir, aquí era el Pentateuco, es decir, de Génesis a Deuteronomio, pero para ti, para mí ya sería toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, dice, y en tu ley lo instruyes o le enseñas y lo adiestras. Eso quiere decir instruir, lo enseñas o adiestras. Dice enseguida en el verso 13, para hacerle descansar en los días de ¿qué? De aflicción. Ahí me detengo. Quiero enseñarte más. Sobre todo desde el versículo 8 hasta donde te di las definiciones del versículo 13, la parte A, porque aquí está el mensaje para ti y para mí. En respuesta de las quejas presentadas por los israelitas a Dios, el Señor usó a uno de sus servidores para que les dijera, pueblo de Dios, Israel, date cuenta, escucha, entérate que todo lo que pasó, todo lo que sucedió fue con este propósito, que ustedes fuesen disciplinados para que se enmendaran y a la vez estuvieran capacitados para cuando enfrentaran cualquier tipo de adversidad y así lo pudieran superar. Repito, todo lo que vivió el pueblo de Israel aquí, que está abreviado, podemos ir a textos bíblicos donde lo explica más todo lo que experimentaron ellos, pero todo lo que pasaron aquí el pueblo de Israel fue para esto. Ellos estaban siendo disciplinados por el Señor. Primero, para que se enmendaran. Segundo, para estar capacitados cuando enfrentaran cualquier tipo de adversidad y así lo superaran. Por eso dice el versículo 13, la parte A, para hacerle ¿qué? Descansar. ¿Qué es descansar? Para que estén en paz, para que estén tranquilos. ¿En qué días? Ahí dice el versículo 13. ¿En los días de qué?
de aflicción. ¿Cuáles son esos días de aflicción? Bien sencillos. Cuando vienen las adversidades, cuando vienen las enfermedades, cuando sucede, no sé, un accidente y muchas situaciones más. Si tú y yo no somos disciplinados, sea para formar carácter, sea porque nos salimos del camino y Dios nos va a disciplinar. Aprendan este principio. Cuando algo se enseña y no se corrige o no hay corrección, no sirvió de nada la enseñanza. Se llama máxima. Te lo vuelvo a decir. Cuando algo se enseña, cuando a alguien se le instruye y no hay corrección, de nada sirvió la instrucción. ¿Me expliqué? Yo te estoy enseñando ahorita lo que está pasando. Si Dios no te disciplina a ti o a mí, de nada sirvió lo que te estoy enseñando. De nada. Alguien dirá, ay, ¿así es el cristianismo? En parte sí. Sí, en parte sí. Pero ¿en qué ayuda a enmendarnos? ¿Cuántos de nosotros tomamos decisiones sin tomar en cuenta a Dios? No levante su mano. ¿Cuántos de nosotros tomamos decisiones sin tomar en cuenta a Dios? No levante su mano. Yo lo he hecho. Y he pagado unas facturas altísimas por no tomar en cuenta a Dios. Te pregunto a ti, me pregunto a mí, ¿nos ha servido la corrección? Contesto, sí. Porque ya no lo volvemos a hacer. Y si lo volvemos a hacer, decimos, Dios mío, caray, otra vez. Pero si había hecho esto y me había ido mal, ¿por qué lo vuelvo a hacer? ¿Me estoy explicando? Todo lo que leímos hasta aquí es solamente de acuerdo a este salmo, enseñándole Dios a su pueblo que por disciplina le había ocurrido todo esto. Duro, sí, pero tuvo que hacerse así porque Dios es así. Dios no hace las cosas a medias. Dios no enseña y dice, pues como quieras caminar, como quieras vivir, pues fíjate que no, así no actúa Dios. Dios, cuando algo le dice a su iglesia y se sale del camino o quiere santificarlo más, hacerlo todavía un hijo, una hija de un nivel más alto, de frutos, entonces ese hijo o hija sufre un agravio del tipo que tú quieras, o sufre una enfermedad, o pierde su trabajo, alguien lo traiciona, etcétera, 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 y de alguna o de otra manera Dios usa muchos medios, muchos recursos. ¿Para qué? Para enmendar o modificar nuestro comportamiento. Entonces, ¿a qué aprendamos? Porque a veces estás pasando por una situación difícil o yo y decimos, no entiendo. ¿Ya estamos entendiendo o todavía no? ¿O no? Bueno, si no, ya después que llegue la predicación a su celular lo vuelve a escuchar. Pero quiero decirte algo más todavía aquí. Todo lo malo que tú y yo experimentemos, malo le llamamos a lo adverso, a lo doloroso, cuando hay pérdida. Todo lo malo que tú y yo experimentemos siempre nos va a dar una enseñanza. Repito, todo lo malo que nos suceda siempre nos va a dar una enseñanza. Te doy un ejemplo práctico. Por ejemplo, ¿cuántos hemos tenido accidentes en vehículos? Yo sí. ¿Cuántos hemos tenido accidentes en vehículos al trasladarnos de una ciudad a otra, etcétera, etcétera? Bueno, para sacarle provecho tenemos que investigar qué provocó el accidente. En nuestro caso, en el último accidente que a mí me sucedió, ¿sabe qué lo ocasionó? Distracción del que iba conduciendo. Distracción del que iba conduciendo. Yo iba a un lado, yo iba de copiloto y el que iba manejando obviamente va aquí en el volante. ¿Por qué nos accidentamos? Íbamos en la carretera y se le ocurre bajar su vaso de café al piso del auto y manejando hace esto.
perdió la visión y el carro en movimiento. ¿Ya para qué le platico lo demás? ¿Me estoy dando a entender? Toda situación adversa, todo aquello que duela, por favor, ¿por qué ocurrió? Y eso nos trae una enseñanza. ¿Y es para qué? Para que nos enmendemos. Por eso ahora cuando alguien va manejando y yo voy de copiloto, vamos en la carretera y lleva su botella de agua, café, comida, porque yo sigo viajando. Y si es su sándwich y va a hacer esto, no, le digo, dame tu sándwich. Aprendí la lección, ¿verdad? Dame tu sándwich. Oiga, pero no, dámelo. Si te da hambre, es más, yo te lo pongo en la boca si quieres. No sueltes el volante. O lleva su tarro de café y lo quiere. No, dámelo. ¿Verdad que aprendí? Oiga, pero no, dámelo, aquí lo llevo. Es más, si quieres te lo acerco a la boca y te lo embroco, mano. Para que ni siquiera agarres el tarro de café. Aprendí la lección, pero costó, ¿verdad? Y costaron miles de pesos ese accidente, que mejor ya ni me acuerdo. Amados, ¿por qué no entendemos? Porque en esas situaciones u otras no echamos mano de la sabiduría de Dios. Pero bueno, para seguirle enseñando, toda situación, nada agradable que usted y yo experimentemos o lleguemos a experimentar, porque si no le ha pasado algo que le ha dolido el corazón, le va a pasar, no se preocupe. No se preocupe. Entonces, toda situación nada agradable que hayamos experimentado o que lleguemos a experimentar, por favor guárdelo en su corazón. Solo tiene un tiempo. Solo tiene un tiempo. A mí me pasó y ahora me cuido al máximo para que no me vuelva a suceder. A ver, ¿dónde dice eso? Voy para allá. Salmo 94, 13, la parte B. Salmo 94, verso 13, la parte B. Sigo leyendo la Reina Valera 60. ¿Cómo dice? En tanto que para el impío se cava, ¿qué? El hoyo. ¿Quiénes eran o quiénes fueron los que quebrantaban su corazón, los que asesinaban, por decirlo así, a los judíos, judías, tanto viudas o gente extranjera? ¿Quiénes eran? Los impíos, la gente activamente mala. Entonces, ¿qué dice aquí el 13, la parte B? En tanto que para el impío se cava el hoyo. ¿Qué es lo que quiere decir aquí este salmo? Ni más ni menos que cuando Dios arregle cuentas con los que nunca quisieron someterse a su voluntad, que cuando Dios arregle cuentas con los que nunca quisieron sujetarse a su voluntad, serán lanzados al lago de fuego. ¿Me escuchaste? Serán lanzados al lago de fuego. Entonces ya no habrán impíos, ya no habrán gente activamente mala. Entonces tú y yo, ¿cómo vamos a vivir? En paz. Por eso la gran necesidad de que tú y yo creamos al Evangelio, que tú y yo aceptemos lo que Dios propone. ¿Para qué? Para salir de esta condición y para que vivamos ya sin medida de tiempo, por siempre, en un lugar donde todo será paz. Pero ahora quiero decirte algo más. En tanto estemos en esta condición que vivimos ahorita, ¿en esta condición cuál? Pues de condición caída, que la mayoría de los habitantes de cualquier parte de este país o de cualquier nación no quiere nada de Dios. En tanto vivamos así, nos promete lo siguiente el Señor. Aquí está el Salmo 94, 14. Dice, porque no abandonará a Jehová. ¿Y qué dice después? A su pueblo. Somos de su pueblo, ¿no? ¿Qué dice enseguida? Ni desamparará su heredad. Somos su heredad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la promesa de Dios? Que Él nunca te va a dejar a ti. Nunca me va a dejar a mí. Nunca. Pasaremos por algunas situaciones difíciles, a veces ocasionados por la misma gente que tenemos cerca, en ocasiones por gente que ni conocíamos. Vamos a pasar por allí, pero el Señor tendrá cuidado de nosotros. ¿Para qué? Ya sea para que salgamos de esa adversidad o para restablecer nuestra salud o nuestra economía, si por ahí fue el que nos afectaron.
pero cualquiera que sea la situación adversa que nos ocasione algún problema físico, emocional, económico, como sea, lo que dice el verso 14 es que Dios nunca, nunca, nunca nos va a dejar. Y el versículo 15 finalmente dice, sino que el juicio será vuelto a la justicia. ¿Qué quiere decir esta expresión? Quiere decir lo siguiente, que los tribunales de justicia volverán a dictar sentencia equitativa. ¿Que los qué? Tribunales de justicia. Porque cuando tú y yo ya vivamos en el reino milenario, todos los que dictaminen justicia será equitativo. Entonces los tribunales de justicia volverán a dictar sentencia equitativa. Entonces el pueblo de Dios vivirá en paz, vivirá en paz. Y finalmente dice el verso 15, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Pues claro, si ahorita ya buscamos la justicia, si ahorita ya queremos caminar en equidad, imagínate en ese entonces que seremos perfectos, andaremos por ahí. Espero hasta aquí estarte orientando bien, para que en cualquier situación, asunto, no sé, que te suceda a ti, de algo adverso y que digas, es que no entiendo. Bueno, es bien sencillo. Aquí, porque a veces me dicen, oiga, ¿por qué me estoy yendo mal? Entonces yo les digo, ¿estás violando la palabra de Dios? ¿La estás violentando? Y para ayudarles, les leo textos donde están todos aquellas actitudes, todas aquellas conductas que a Dios no le agrada. Y yo solo les digo, te voy a leer y tú identifícalo. ¿Y qué cree que pasa con la mayoría? Me dicen, sí, pastor, sí, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto. Pues fácil, ve con Dios, pídele perdón, pídele que te ayude, ya no practiques esos pecados. Y se acabó la disciplina, se acabó el desierto, se acabó el no tener, no sé, los problemas que se estén generando esos pecados. Otros me dicen, no, pastor, sí, de vez en cuando la riego, pero yo no estoy practicando nada malo. Ok, entonces, ¿qué está haciendo Dios? Lo que dijo Jesús ahí en San Juan 15:2, que de repente Dios te va a dar tu podadita. ¿Lo has leído, verdad? ¿Sí o no? Si no, vayamos para allá. Porque no, cuando viene disciplina, cuando viene algo adverso, no siempre es porque nos salimos de los caminos, ¿no? Es también porque Dios nos pule. San Juan capítulo 15, versículo 2, la parte B dice que todo aquel que lleva fruto, ¿qué es llevar fruto? Pues que está caminando en la voluntad de Dios, que es una persona honesta, honrada, sincera, limpia, etcétera, etcétera. Dice, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará. Aquí entra la disciplina, aquí entra esas situaciones que no nos gustan. ¿Qué dice? Para que lleve más fruto. Hay personas que no confían en Dios como deberían confiar. ¿Qué hace Dios? Pues te doy una cepillada. Saco el esmeril y ¡ay, dolió! Sí, para que confíes en mí. ¡Ay, dolió! Sí, te quiero más humilde. ¡Ay, dolió! Sí, porque quiero que des mejor fruto, hijo. ¿Me estoy dando a entender? ¿Va captando el mensaje? Ahora ya puede decir, ahora sí ya me cayó el 20. ¿O todavía no? Bueno, si todavía no, vuélvalo a escuchar. Y usted va a comprender bien esta parte del mensaje que se llama, ¿qué? ¿No entiendo? Aprovecho de una vez esta parte de la conferencia para animarte a que te examines, a que nos examinemos, pero hagámoslo todos los días, todos los días. ¿Y cómo te vas a examinar? Pues con la Biblia, para que tú y yo nos demos cuenta si estamos caminando delante de Dios a su agrado. Solo te doy textos, no lo voy a leer. Si los gustas anotar, y este es el espejito, para que te des cuenta, o yo, ¿cómo andamos? Primera de Corintios 6, 9 y 10. Primera de Corintios 6, 9 y 10. Gálatas capítulo 5, versos 19 y 20. Gálatas 5, 19 y 20.
Efesios capítulo 4, versos 25 al 29 y 31. Efesios 4, 25 al 29 y 31. Colosenses capítulo 3 versos 8 y 9. Colosenses capítulo 3 versos 8 y 9. Si alguien pregunta, oiga, ¿y de qué habla esto? De puros pecados. Puros pecados. Aquí están todos. Por eso te di esta listota. Entonces vas a ir con la Biblia y vas a decir, ay Señor, sí, aquí tengo un tache. Trabaja eso. Ahora, ¿cómo se trabaja? Ah, bueno, ya ubicaste en este listado de pecados. ¿Qué estás practicando? Bueno, ¿qué es lo que sigue? Ir con Dios, con estos textos que ya leíste, y decirle de manera humilde y dócil, Padre, perdóname en el nombre de Jesús. Ir delante de Dios de manera humilde o humillada, no altivo, no altiva, no, humillada y dócil, y pídele perdón. Te doy los textos, después los lees en tu casa. Primera de San Juan capítulo 1 verso 9, primera epístola de San Juan capítulo 1 verso 9, y primera de Juan también 2, 1 y 2. Primera de Juan capítulo 2 versos 1 y 2. Ahí tienes textos bíblicos de lo que dije anteriormente. Te sigo dando la receta. Después que pidas perdón, pídele a Dios ayuda. Pídele a Dios ayuda o gracia. Y pon tu fe en la obra de Cristo. Pídele a Dios ayuda o gracia y pon tu fe en la obra de Cristo. Romanos capítulo 6 verso 6. Romanos capítulo 6 verso 6. Gálatas capítulo 5 verso 24. Gálatas capítulo 5 verso 24. Y en la obra del Espíritu Santo. Y en la obra del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8 verso 13, la parte B. Romanos capítulo 8 verso 13, la parte B. Ahí está todo. ¿Qué es lo que necesitas? Ubica tus pecados. Porque todos fallamos de una o de otra. ¿O me equivoco? ¿Me equivoqué? Yo reconozco dónde fallo. Y ahí estoy con Dios, pidiendo perdón cuando me salgo del camino, pidiendo su gracia y poniendo mi fe en Cristo y en el Espíritu Santo. Yo quiero decirte esto, aprovechando esta parte. Cada uno de nosotros somos hechura de Dios, en Cristo Jesús, por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Te lo vuelvo a decir, si nunca lo habías oído, qué bueno que estás aquí, o los de las plataformas que nos escuchan. Todo hijo de Dios, toda hija de Dios tiene que ser hechura de Dios, en Cristo Jesús, por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Si no es así, no somos hijos de Dios. Ay, pastor, qué pedradón, qué duro. No soy duro, así es. Toda mujer, varón que diga soy cristiano, soy cristiana, pero Dios no lo está haciendo, en la obra de Cristo no se está fabricando, en la palabra de Dios no se está formando, el Espíritu Santo no lo está haciendo, no es hijo de Dios, se está engañando. ¿Sí me expliqué? Ahora, quiero decirte, las próximas predicaciones de esta serie, de eso voy a predicar. Las próximas predicaciones de esta serie, que se llama Consejos, de eso voy a predicar. Porque hay mucha gente que no es cristiana y se está engañando. Y a mí me dolería en mi corazón tener aquí personas que se dicen cristianas, pero no son. Y a veces, no siempre, es porque el que está predicando ahí no le está enseñando a la gente cosas de la Biblia que debe enseñarle. Entonces, por la receta que te di anteriormente, te diré lo siguiente. Si tú o yo, bueno, yo lo hago constantemente, tu servidor lo hace desde hace años, pero para toda persona que haga, que ponga en práctica lo que ya les dije anteriormente con textos bíblicos, si tú lo haces, si no lo estás haciendo, a tu vida, después que te enmiendes, va a venir paz. Y si no, después me dices. Después que hagas todo esto que ya te dije, a tu vida va a venir paz. Y enseguida, todo bienestar que necesites, o todo bien que necesites, porque el Señor te lo va a añadir. Todo bien, lo que ocupes.
Oiga, pastor, me siento mejor físicamente. Oiga, anímicamente ya estoy bien. Oiga, fíjese que me dieron un ascenso en el trabajo. Oiga, fíjese que... Sí, por eso te dije lo que te dije anteriormente. El cristiano o la cristiana es hechura de Dios. Y cuando es hechura de Dios, esa persona sana porque sana. Se levanta su nivel emocional, intelectual, de todo tipo, incluso económico, se levanta, porque el que está haciendo la obra en ti, ¿quién crees que es? Dios, no tú, no el hombre. No son tus oraciones, no son las oraciones del pastor. Por supuesto que hay que orar, pero el que hace la obra en nosotros es Dios. Continúo, porque la serie se llama ¿qué? Dos puntos, no entiendo. Escucha esta verdad. No hay mejor inversión, varón o mujer que estás aquí. No hay mejor inversión o en el que ocupar el tiempo que tengamos después de trabajar, de asistir al colegio, de los quehaceres de la casa, que pasar tiempo en las Escrituras. Te lo vuelvo a decir, no hay mejor inversión o en el que ocupar el tiempo que tenemos después de trabajar, asistir al colegio, los quehaceres de la casa, etcétera, etcétera, que pasar tiempo en las Escrituras. Te lo digo honestamente. Te leo un texto aquí. Proverbios capítulo 8, versículos 6 al 12. Proverbios capítulo 8, versículo 6 al versículo 12. Voy a leerte la versión Nueva Biblia Viva. Nueva Biblia Viva. Dice el verso 6. Escuchen las cosas importantes que tengo que decirles. Pónganme más atención aquí, por favor. Mis labios hablarán cosas rectas. Verso 7. Mi boca hablará la verdad, porque mis labios detestan la mentira. Verso 8. Mis palabras son justas, no hay en ellas perversidad o cosa torcida. Verso 9. Mis palabras son claras para el que quiere entender, y reprochables para el que sea sabio. Verso 10. Elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento, en lugar del oro puro. Verso 11. Porque la sabiduría vale mucho más que las piedras preciosas, nada se puede comparar a ella. Verso 12. Yo, la sabiduría, habito con el buen juicio, y sé dónde encontrar discernimiento y conocimiento. Pregunto, ¿la mejor inversión de tiempo está escudriñar la palabra de Dios? ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser prudente? ¿Quieres ser juicioso? ¿Te quieres evitar dolores de cabeza? ¿Te quieres evitar cada tropezón ahí en la vida? Invierte tiempo en las Escrituras. Tomarás las mejores decisiones. Te irá mucho mejor de lo que ya se esté yendo. Te digo algo más sobre lo que acabo de leer ahorita en Proverbios 8, 6 al 12. Este pasaje bíblico, o estos versículos que leí anteriormente, son una exhortación a todo ser humano, a que ponga en primer lugar la instrucción que viene de Dios, a que ponga en primer lugar la instrucción que viene de Dios a las riquezas, porque la cordura o buen juicio solo se obtiene de las verdades de la palabra de Dios, y de aquí obtenemos conocimiento para cada una de nuestras decisiones en cada ámbito o aspecto de la vida. Te vuelvo a preguntar, ¿quieres ser sabio? Créame, la sabiduría vale más que lo que tú me quieras poner por delante. Lo que tú me quieras poner por delante. No, vivo en un palacio. No, yo trabajo como negro o como negra y tengo millones de dólares en el banco. Nada se compara a la sabiduría. Nada. Y te puedo poner muchas cuestiones de la vida diaria, práctica. Ay, que cómo te libertan o te libran o te evitan meterte en problemas. ¿Cuántos quieren tener un esposo que sea, como un pan? ¿Sí saben las mujeres de qué estoy hablando, verdad?
pan Bimbo, pan casero, no sé, pero así que sea un pan. Bueno, es que así dicen ellas, ¿no? Que no sé qué quieren decir. He casado a un buen número de gente y le digo, ¿y cómo es tu marido? Es un pan. Yo me lo imagino un virote, no sé. Y descríbemelo. No, es una chulada, gloria a Dios. ¿Quieres tener un marido así? Ocupa sabiduría. ¿Quieres tener una esposa que sea un virote también? Así como lo dicen, pues, que es un pan, ¿no? No así, no. O algo así que digas, valió la pena. Sabiduría. ¿Quieres tomar decisiones correctas cuando te traigan proyectos, no sé, te ofrezcan cosas el mundo? ¿Quieres tomar decisiones correctas? Ocupas sabiduría, ocupas buen juicio, porque si no, hay un montón de propuestas de toda índole que nos sacan del Señor. Yo te soy honesto, sirviéndote aquí en esta congregación me han hecho varias propuestas que si no fuera por mi amor a Dios, por mi temor a Dios, por mi amor a la iglesia, porque estoy convencido que Dios me trajo aquí y hasta que Él diga que yo me vaya, me iré, yo ya me hubiera ido, porque me han hecho propuestas donde hay buen billete, donde hay ofertas para irme a otros lugares y me dicen, véngase para acá, pastor. Aquí ya tiene casa, aquí ya tiene gente, aquí usted va a vivir mejor. Y yo les digo, ¿y de dónde sacan eso? No, pues vemos cómo está usted. Ay, yo les digo, mejor ni hablamos, le digo a los necios. Pues ya te enseñé, ¿para qué te digo nuevamente lo que ya te enseñé hasta aquí? ¿Me lo estoy explicando? Créanme, la sabiduría nos salva la vida. La sabiduría salva matrimonios, la sabiduría salva hijos, la sabiduría, bueno, pero ¿dónde la vamos a obtener? ¿Viendo la serie de moda ahorita en X canal de televisión? No, amados, es aquí, en las verdades de la palabra de Dios. Para reafirmar lo que dije ahorita, voy a leerles el Proverbios capítulo 20, verso 24. Lo leo en la versión traducción lenguaje actual. Proverbios 20, 24, traducción lenguaje actual. Dice, nadie sabe cuál será su futuro. Por eso debemos dejar que Dios dirija nuestra vida. Te lo vuelvo a decir, nadie sabe cuál será su futuro. Por eso debemos dejar que Dios dirija nuestra vida. A ver, ¿usted sabe qué le va a pasar mañana? Yo no. ¿Usted sabe qué le va a suceder de aquí a unos meses, años? Yo no. ¿Sabe quién sí lo sabe? Dios. Y si le entregamos nuestra vida a Él, nos va de maravillas. Le hago un comentario al Proverbios 20, 24. Usted y yo no tenemos ni la capacidad ni el buen juicio o la precaución para evitar males. Se lo vuelvo a decir, ni usted ni yo tenemos ni la capacidad, ni el buen juicio o la precaución para evitar males, como para dirigirnos o dirigir nuestra vida por nosotros mismos. Para dirigirnos o dirigir nuestra vida por nosotros mismos. Yo quiero decirte, el ser humano tiene libre albedrío. Sí sabe lo que es libre albedrío, ¿verdad? El ser humano tiene libre albedrío. Pero escucha esto, pero el buen juicio y el poder para hacer las cosas vienen de Dios, nada más. Entonces, ¿quieres que te vaya bien en la vida? Vea la Biblia, vea la palabra de Dios. Ahí vas a encontrar todo lo que necesites. Adolescentes, jóvenes, y esto es normal, lo que voy a decir ahorita. Adolescentes, jóvenes, ven la vida bien fácil, ven la cosa bien sencilla. Nada más ven una chica o un chico y ya, luego les mariposea el estómago, andan así como en cámara lenta, corriendo por los jardines. ¡Ay, qué bonito!
Sí, pero esa es pura fantasía, pura emoción. La vida es otra cosa, ¿o no? Los que ya tenemos ya un tiempo ahí, la vida es otra cosa, ¿verdad? Se ríe ahí mi hermana Alejandra. No, la vida es otra cosa. Yo digo, Señor, si esto me hubieran enseñado cuando yo tenía 15 años, no la hubiera regado tanto. No hubiera pagado tantas facturas que he pagado y todavía que me faltan. Créanme, esta enseñanza debe traernos mucha sabiduría, debe traernos mucho entendimiento, debe traernos un buen juicio y decir, Señor, cuánto necesito escudriñar tu palabra, cuánto necesito preguntarte a ti qué debo hacer, cuánto necesito, Señor, poner mi vida en tus manos. Espero que estas expectativas, como han brotado en mi corazón, broten en ti. Casi cerrando, porque necesito terminar con esta conferencia. Salmo 82, versículos 1 al 5. Esto va dirigido a todos los que damos consejos, a todos los que dirigimos una empresa, a todos los que Dios nos ha privilegiado con estar al frente de algo. Si tú estás al frente de algo, es para ti esto. Dice el Salmo 82, versículos 1 al 5, leo la Reina Valera 60. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses, ¿qué hace Dios? Juzga. Verso 2, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Verso 5, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Esta es una reprensión durísima de Dios. ¿Para quiénes? Para todos los que estamos al frente de algo. Papá y mamá están al frente de sus hijos. Tú diriges algo, no sé, lo que sea, a un nivel de, no importa, es para ti este mensaje. Para todos los que damos consejos, instrucción bíblica, no sé, y otras cosas más. No se diga para los jueces y magistrados de un país, o para un presidente de un país, no sé, para todos los que dirigimos. Entonces, atendamos esta exhortación, por favor. Los que tenemos el encargo de emitir juicios, los que tenemos el encargo de emitir juicios, papá y mamá lo hacen o lo deben hacer, sea a través de un consejo, una enseñanza, una reprensión, etcétera, etcétera. Cada juicio que tú y yo emitamos, cada juicio que tú y yo emitamos, debe estar apegado a lo que Dios ya estableció en la Biblia. Repito, cada juicio, cada sentencia, cada dictamen, cada orden o cada instrucción que tú y yo emitamos, demos, tiene que estar apegado a lo que Dios ya estableció en la Biblia. Dios dice a los que emitimos juicios que no hagamos distinción de personas, sea por amistad o por otras cosas. Eso lo dice Deuteronomio 1:17. Deuteronomio 1:17 lo dice el segundo libro de Crónicas 19:6. Segundo libro de Crónicas 19:6. Es decir, todo lo que digamos, todo lo que pidamos, etcétera, etcétera, debe ser justo e imparcial. Justo e imparcial. Y sigo enseñando, de acuerdo al Salmo 82, 1 al 5. Quienes en esta congregación demos consejos o instruyamos a otros, sean para edificar la iglesia, sea para formar servidores, etcétera, etcétera, por favor, atendamos este consejo. Si tú no eres competente para ejercer este oficio, estudia. Te lo vuelvo a decir, si tú no eres competente para ejercer este oficio, estudia. Y después te animo a hacerlo. Porque lo que te acabo de leer es ¿cómo decirlo? Estas palabras que están escritas en este salmo son expresiones que vienen del corazón de Dios, pero algo así como molesto. Porque una cosa es que hagamos algo malo. Decir, voy a Dios, Señor, perdóname, como ya te enseñé. Pero otra cosa
es que juzguemos mal. ¿Me estoy explicando? Una cosa es que hagas algo malo yo, y otra cosa es que juzguemos algo mal. Y peor tantito, con premeditación, alevosía y ventaja. Eso sí, pone al Señor, pero porque Dios ama la justicia. Si lo sabes, ¿verdad? Dios ama la justicia. Por eso puso ahí, por inspiración divina, obviamente, Asaf fue el que escribió este salmo. Por eso dice aquí, defended al débil y al huérfano, por poner una figura. Pero aquí es, al que tenga la razón debes dársela. Punto. Así sea el pobre, así sea el rico. Al que tenga la razón. ¿Por qué te enseño esto? Si no entendías, si no discernías, si no te dabas cuenta, si no comprendías, eso quiere decir no entiendo, espero que ahora sí. Termino con el Proverbio capítulo 16, versículo 20. Proverbios capítulo 16, verso 20. Nuevamente leo la versión Reina Valera 60. Proverbios 16, 20, la parte A. Parte A. Leo la versión Reina Valera 60. Y dice, el entendido en la palabra hallará el bien. ¿El qué? El entendido. Aquí entendido quiere decir el prudente, el de buen juicio, el hábil o inteligente. ¿Qué dice? En la palabra. ¿Qué va a hallar? El bien. Concluyo. ¿Qué necesitamos tú y yo para ser entendidos? Bien sencillo. Consultar, investigar en las Escrituras y orar a Dios. ¿Qué necesitamos para ser entendidos? Consultar, investigar en las Escrituras y orar. Todo asunto que se nos presente, todo asunto, desde los que creas que no tienen ni para qué investigar o orar, hasta los asuntos que digas, órale, aquí sí no sé qué hacer. ¿Esto demanda tiempo? Sí. ¿Demanda esfuerzo? Sí. Pero te va a traer a ti como a mí multitud de beneficios. Y a partir de ahí, ni tú ni yo diremos, pues no sé por qué me pasa esto. No, vas a saber. Te vas a dar cuenta. Su servidor sabe por qué me suceden cosas adversas. Yo lo sé. Yo solo digo, Señor, perdóname por haber tomado esta decisión. Perdóname. Ayúdame. Porque a veces he tomado malas decisiones, aún caminando ya con el Señor muchos años, y me cobra la factura porque me la cobra. Y yo le digo, Señor, perdóname y ayúdame para no volver nuevamente a cometer esta falta u otra. Porque así es como uno va creciendo en sabiduría, en prudencia, en buen juicio. Así, cometiendo faltas, no adrede, no intencionadas, no, por ignorar. Comete uno faltas, se une al Señor, busca una instrucción bíblica, le pide perdón, le pide gracia y se enmienda. Su servidor por mucho tiempo no aceptaba mis errores, no los aceptaba. ¿Y qué cree que hizo Dios conmigo? Pues sacó la vara y me dio bien duro. Me dijo que se te quite el orgulloso, que se te quite lo carnal. Tienes que aceptar cuando no estás bien. Y ahora pregúnteme si me pongo roñoso. No, hombre. Oye, sí, le digo, gracias por hacérmelo ver. Sí, tienes razón. Cambié porque cambié. ¿Quiere usted cambiar? ¿Quiere usted enmendarse? ¿Quiere usted equivocarse menos? ¿Quiere usted saber por qué sucede esto o lo otro? Ahí está el remedio. Ahí está la solución. Oremos. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Muchas gracias. Gracias. Cuán bueno eres, Señor. Nadie como tú. Puede decirle al Señor, si usted quiere, Señor, te doy gracias, porque ahora me iluminaste el entendimiento. O a través de esta enseñanza, de esta conferencia, me hiciste apercibirme, me hiciste darme cuenta de muchas cosas
que no entendía, o que no sabía, o que no discernía. Y Señor, a partir de aquí, tengo muchas cosas que yo debo investigar por mí mismo o por mí mismo. Hay áreas de mi vida, decisiones que debo de tomar, decisiones que ya tomé, que necesito escudriñar en tu palabra. Y que necesito venir humillado o humillada delante de ti, con un corazón dócil, sometido a ti. Padre, en Cristo Jesús, te ruego, te suplico, Señor, ahora que me ayudes. Que esta enseñanza no haya sido una enseñanza más. Que este tiempo que estuve aquí sea un tiempo que yo le pueda sacar mucho provecho. Porque ahora entendí que si quiero que en mi vida camine lo mejor posible, en todo sentido, yo necesito depender de ti. Yo necesito aprender de ti. En Cristo Jesús te doy gracias, muchas gracias. Amén y amén. Bien, amada iglesia, amigos, amigas que estuvieron esta noche, espero que haya podido servirles de acuerdo a su necesidad. Que esa es mi, ahora sí que lo que busco con todo el corazón. Espero que sí. De todas maneras, si en algo más les podemos ayudar, aquí nos quedamos.